Pagué los 85,000 pesos de los préstamos estudiantiles de mi hija. Trabajé turnos dobles durante años, comiendo frijoles enlatados y arroz, solo para que ella pudiera comenzar su vida sin deudas. El día que necesité 500 pesos para mi medicación del corazón, me miró sin parpadear y dijo: «Mamá, con 78 años, ¿por qué quieres seguir gastando dinero?». Y mientras yo estaba a punto de morir, ella se quedó con mi casa. Tengo 78 años y hoy voy a contarte cómo la hija por quien sacrificé toda mi vida me dejó morir en la puerta de mi propia casa. Pero antes de llegar a esa traición, necesito que entiendan todo lo que hice por ella. Mi nombre es Esperanza. Qué ironía, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo perdí toda esperanza y humanidad en mi propia sangre. Déjame llevarte 15 años atrás, cuando Natalie, mi única hija, entró corriendo en nuestra pequeña casa en los suburbios con una carta en las manos. Sus ojos brillaban con una emoción que no había visto en ella en años. «Mamá, me aceptaron en la Facultad de Medicina». Recuerdo que estaba haciendo panqueques en la estufa. El olor a mantequilla caliente llenó la cocina. Solté todo y la abracé tan fuerte que pude sentir su corazón latiendo contra mi pecho. Mi pequeña iba a ser doctora. Después de quedarme viuda a los 51, después de limpiar oficinas durante años, después de vender pasteles caseros los fines de semana, finalmente algo bueno estaba llegando a nuestras vidas. «Lo lograste, mi amor. Estoy tan orgullosa». Lo que no sabía era que esa carta de aceptación venía con un precio. 00,000 en préstamos estudiantiles, 6 años de carrera, libros, uniformes, materiales, transporte. Natalie se sentó en la desgastada mesa de madera donde habíamos cenado juntas durante tantos años. «Mamá, es mucho dinero. Tal vez no sea el momento adecuado». «No digas tonterías», la interrumpí. «Encontraremos la manera. Siempre lo hacemos». Y así comenzó mi segundo trabajo, o más bien mi tercer trabajo. De lunes a viernes, limpiaba 3 casas desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego corría mi turno en un diner en el centro donde lavaba platos hasta las 11 de la noche. Los fines de semana, horneaba y vendía pasteles de manzana, pasteles de cereza y panes de carne. Me levantaba a las 4 de la mañana para tener el horno listo. Mis manos, llenas de callos, de quemaduras, de grietas por la lejía y el agua fría. Pero cada vez que veía a Natalie estudiando hasta tarde, rodeada de enormes libros de anatomía, sentía que cada ampolla valía la pena. ¿Sabes cuántos turnos dobles trabajé? Ni siquiera yo lo sé. Perdí la cuenta después del primer año. Mi vida se convirtió en una rutina de supervivencia. Trabajar, pagar, dormir, 4 horas, repetir. Dejé de ir al médico cuando empezaron los dolores en el pecho. «Es solo nervios», me dije a mí mismo. No había tiempo ni dinero para mis dolencias. Recuerdo que una vez Natalie me encontró dormido en el sillón con mi uniforme de la cena puesto, oliendo a grasa y cebollas. Eran las 3 de la mañana. Ella acababa de llegar. «Mamá, esto es demasiado. No tienes que matarte así por mí». «Lo acrescila cara. Mi pequeña, ya viví mi vida. Ahora es tu turno. No voy a dejar que pierdas esta oportunidad». Pero ahora, con todo lo que sé, me pregunto si en ese momento sintió gratitud o si solo calculó cuánto debería costarle mi sacrificio. Durante 6 años completos, pagué cada dólar de esa universidad. 500 pesos aquí para libros, 300 allí para uniformes clínicos, 1000 para un curso especializado. Cuando no era suficiente, empeñaba cosas. Primero, fue la cadena de oro que mi difunto esposo me regaló en nuestro aniversario. Luego, los pendientes de plata de mi madre. Comía frijoles y arroz casi todos los días. Arroz blanco con un huevo frito si tenía suerte. Café negro con pan del día anterior que me daban en la panadería de la esquina. A veces, la señora Higgins, mi vecina, dejaba un plato de estofado en mi puerta porque le sobraba. Ambas sabíamos que era una mentira, pero la acepté con toda la dignidad que me quedaba. Natalie se graduó con honores. La vi cruzar ese escenario con su bata blanca y su birrete, recibiendo su título como cirujana. Lloré tanto que apenas podía verla. Eran lágrimas de orgullo, de alivio, de agotamiento. Lo hicimos, mamá. Lo hicimos juntos. Juntos. Esa palabra me dio fuerzas para continuar. Luego vinieron 3 años más de especialización, otros 40,000 pesos en deudas. Para entonces, tenía 70 años y mi cuerpo empezaba a cobrarme por tanto abuso. Pero no podía detenerme. Quedaba tan poco. Finalmente, a los 73 años, hice el último pago. 85,000 pesos en total. Cada centavo ganado con el sudor de mi frente arrugada y mis manos destrozadas.
Natalie ya era una cardióloga establecida que trabajaba en un hospital privado en el centro. Se había casado con Roger, un arquitecto con un buen apellido y una mejor cuenta bancaria. Vivían en una hermosa casa en una comunidad cerrada. Tenían 2 hijos, Sam, de 14 años, y Mia, de 12. Me quedé en mi pequeña casa en los suburbios, la misma casa donde creció Natalie, donde su padre murió de un infarto cuando ella tenía 15 años. 2 pequeños dormitorios, un patio con mi limonero y mis geranios, y esa cocina donde aún podía oler los desayunos que preparé toda mi vida. Pensé que finalmente podría descansar, que Natalie, ahora exitosa y sin deudas, me ayudaría un poco. No esperaba que me mantuviera, solo, ya sabes, que me llamara más a menudo, me visitara, me preguntara cómo estaba. Pero las visitas se fueron espaciando. Primero, era una vez a la semana, luego cada 2 semanas, luego solo en vacaciones, y siempre con prisa. Lo siento, mamá. Tengo una cirugía temprano mañana. Mamá, los niños tienen tarea. Mamá, Roger y yo tenemos una cena importante. Asentí, sonreí, preparé su comida favorita en las pocas horas que me dieron. Y cuando se fueron, me quedé sola en esa casa que de repente se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Pero no me quejé porque una buena madre no pide nada a cambio. O eso pensaba, hasta que mi corazón comenzó a fallar de verdad, y descubrí que ella ya había empezado a planear cómo deshacerse de mí. Pero esa parte viene después. Si quieres saber cómo mi propia hija me traicionó de la manera más cruel que puedas imaginar, quédate hasta el final de esta historia porque necesito que alguien conozca la verdad. Y si alguna vez has sentido que diste todo por alguien que no lo valoró, esta historia también es para ti. Suscríbete al canal para seguir historias reales que necesitan ser contadas. Pensé que estaba construyendo su futuro. Estaba financiando mi propia destrucción. Durante los primeros meses después de terminar de pagar sus deudas, me sentí ligero por primera vez en 15 años, como si hubiera llevado un saco de cemento en mi espalda durante tanto tiempo. Ya no recordaba cómo se sentía caminar erguida. Natalie parecía la hija perfecta a los ojos de todos, exitosa, elegante, siempre con las palabras adecuadas en las reuniones familiares. Cuando mi prima Rachel preguntó por ella, inflé el pecho con orgullo. Es cardióloga, ¿sabes?, en el hospital de la ciudad. Solo atiende a pacientes importantes. Lo que no les dije fue que no la había visto en 2 meses. Las llamadas telefónicas se volvieron más espaciadas y frías. Cuando marcaba, ella siempre respondía con ese tono. Sabes cuando alguien está ocupado y tú eres una interrupción. Mamá, estoy con un paciente. Te llamaré más tarde. Pero el después nunca llegó. Cuando finalmente nos vimos, algo había cambiado en su mirada. Ya no era la chica que me abrazaba con gratitud. Era una mujer apurada, mirando su reloj cada 5 minutos, suspirando cuando le hablaba del limonero o de la señora Higgins. Mamá, ya no deberías trabajar tanto. A tu edad, ya has hecho suficiente. Esa frase, la primera vez que la escuché, me llenó de ternura. Pensé que se preocupaba por mí, que finalmente ella quería devolverme algo de todo lo que di. Qué ingenuo fui. Un domingo, 3 meses después del último pago de su deuda, Natalie llegó a visitarme con Roger y los niños. Era raro que vinieran todos juntos. Preparé pollo asado, arroz rojo y galletas hechas a mano. Me levanté a las 5 de la mañana para que todo estuviera perfecto. Sam y Mia apenas me abrazaron antes de sacar sus teléfonos y sentarse en la sala. Roger fue amable como siempre, pero distante. Natalie inspeccionó la casa con una mirada que en ese momento no sabía cómo descifrar. Mamá, esta casa se te está quedando demasiado grande sola. Me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban un poco. Últimamente, temblaban a menudo. Es mi hogar, mi amor. ¿Creciste aquí? ¿Aquí? Sí, lo sé. Me interrumpió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero piénsalo. Escaleras de 2 pisos, ese jardín que necesita mantenimiento. Es mucho trabajo para una mujer de tu edad. Roger tosió incómodamente. Natalie le lanzó una mirada rápida. No pude interpretarlo. Además, mamá, con todo el esfuerzo que hiciste por mí, es hora de que descanses. Vivir tranquilamente sin preocupaciones. Ahí estaba esa frase de nuevo. Has hecho suficiente. Como si mi vida útil hubiera llegado a su fin. Como si hubiera cumplido mi función, y ahora sobrara. Pero aún no veía la trampa. Esa noche, después de que se fueron, dejando la cocina llena de platos sucios que lavé sola, me senté en el sillón del salón, el mismo sillón donde mecía a Natalie cuando era bebé, donde le leía cuentos, donde la consolaba cuando su papá murió. Algo pesado se instaló en mi pecho. No era solo cansancio.
Era una sensación que aún no quería nombrar. Las semanas siguientes, Natalie empezó a visitarme con más frecuencia, pero no para pasar tiempo conmigo. Venía con pretextos. Mamá, déjame revisar tus documentos. Necesitas tener todo en orden. Mamá, ¿dónde guardas la escritura de la casa? Debería estar en un lugar seguro. Mamá, deberías hacerte un chequeo médico completo. Yo pagaré por ello. Esa última oferta me sorprendió. Fue la primera vez en años que ella ofreció pagar algo por mí. Acepté porque realmente me sentía mal. Los dolores en el pecho se habían vuelto más frecuentes. Me cansaba subiendo las escaleras. A veces me quedaba sin aire solo colgando la ropa. ¿Es solo estrés acumulado, mamá? Años de exceso de trabajo, me dijo mientras conducía su nueva SUV hacia el hospital. Pero déjanos revisarte bien para estar seguros. Hicieron pruebas que nunca podría haber pagado por mi cuenta. Electrocardiogramas, análisis de sangre, radiografías. Natalie conocía a todos los doctores. La trataban con deferencia, con respeto. Dra. Salazar, qué placer verte aquí. Me sentí orgulloso de nuevo. Esa era mi hija, la chica por quien sacrificé todo. Una semana después, me llamó para darme los resultados. Su voz sonaba extraña, controlada. Mamá, necesito que vengas a mi oficina. Tenemos que hablar sobre tu corazón. El diagnóstico fue como un cubo de agua helada. Insuficiencia cardíaca en etapa temprana. Nada crítico aún, pero necesitaba medicamentos, chequeos periódicos, cuidados. ¿Y cuánto cuesta el tratamiento? Pregunté, sintiendo el suelo moverse bajo mis pies. Natalie cerró la carpeta de resultados. Se recostó en su escritorio, ese escritorio de caoba, con su nombre grabado en una placa de oro. Dra. Natalie Salazar Mendoza, cardióloga. Mamá, no te preocupes por eso ahora. Lo importante es que te cuides. Pero necesito saber, hija, que todavía trabajo en casa de la señora Peterson. Y por esa misma razón, mamá, ya no deberías trabajar. Mira cómo estás. Tu cuerpo te está cobrando. Tenía razón. Pero también tenía que comer. Tenía que pagar la electricidad, el agua, el gas. La pensión de la Seguridad Social apenas cubría lo básico. Hay medicamentos más baratos, dijo después de un largo silencio. No tan efectivas como las que realmente necesitas, pero podrían ayudar un poco. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo pequeño, como una rama seca, y las otras, las que realmente necesito, suspiró Natalie. Ese suspiro que ya me resultaba familiar, el suspiro de alguien que tiene cosas más importantes que hacer. Son caras, mamá. Casi 000 al mes, y tendrías que tomarlos por el resto de tu vida, el resto de mi vida, que según mi corazón enfermo, podría no ser tan larga. Mira, continuó, suavizando su voz. Lo que necesitas es reducir el estrés, dejar de trabajar, simplificar tu vida. Esa casa grande requiere mucho mantenimiento, muchos gastos. ¿Has pensado en mudarte a algo más pequeño, más manejable? Ahí estaba de nuevo. La casa. Natalie, esa es mi casa. La casa de tu papá. ¿Dónde estás? Sí, mamá. Lo sé. Pero papá se ha ido. Y estás solo. No tiene sentido que te aferres a un lugar que te está consumiendo. Me quedé en silencio porque tal vez ella tenía razón. Tal vez solo era una anciana terco aferrada al pasado. Piénsalo, dijo ella, y me acarició la mano. Una palmadita como la que le das a un perro. Por ahora, toma estos medicamentos básicos. Hablaremos sobre el tratamiento completo más tarde. Salí de esa oficina con una receta para medicamentos de segunda categoría y un nuevo peso en el pecho que no tenía nada que ver con mi corazón enfermo. De regreso a casa, en el autobús lleno de gente, me permití pensar en lo impensable. Mi hija no quería ayudarme. ¿Mi hija quería qué? ¿Qué quería realmente? Llegué a casa cuando el sol se estaba poniendo. El limonero proyectaba largas sombras sobre el patio. Toqué las paredes de mi cocina, las mismas paredes que vieron crecer a Natalie, que guardaban ecos de risas, lágrimas y nanas. Tal vez sea yo, dije en voz alta. Tal vez soy egoísta por querer quedarme aquí. Pero en el fondo, en ese lugar donde guardamos las verdades que no queremos ver, ya sabía que algo no estaba bien. Solo. No imaginaba aún hasta dónde llegaría su traición porque lo peor aún no había llegado. Mi corazón estaba fallando, pero el suyo ya estaba muerto. 2 meses después de ese diagnóstico, mi cuerpo comenzó a cobrarme la factura por completo. Ya no eran solo dolores ocasionales. Ahora, me despertaba en las primeras horas con el pecho oprimido, como si alguien se estuviera sentando sobre mí. Mis piernas se hincharon tanto que apenas podía ponerme los zapatos. Una madrugada, no pude más.
Eran las 3 de la mañana cuando el dolor se volvió insoportable. Llamé a Natalie con manos temblorosas. Mamá, ¿qué pasa? Su voz sonó irritada, somnolienta. Mi amor, no puedo respirar bien. El pecho, un silencio, luego un largo suspiro. ¿Tomaste pastillas? Sí, pero entonces es ansiedad. Mama, respira profundo. No puedes estar llamándome a estas horas por cada malestar. Tengo una cirugía a las 7 de la mañana. Y colgó. Me quedé sentado al borde de mi cama con el teléfono en la mano, sintiéndome como si me estuviera ahogando, no por falta de aire, sino por algo mucho peor. A la mañana siguiente, la señora Higgins me encontró desmayada en el patio. Ella fue la que llamó a la ambulancia. Ella fue la que me acompañó al hospital público, no Natalie. Cuando finalmente mi hija llegó al hospital 6 horas después, llevaba esa expresión que conocía bien, molestia disfrazada de preocupación. Mamá, te dije que eran nervios. Mira todo el alboroto que hiciste. El médico que me atendió habló claramente. Mi insuficiencia cardíaca había avanzado. Necesitaba el tratamiento completo. 000 mensuales en medicamentos, chequeos cada 2 semanas, cambios inmediatos en el estilo de vida. Y sobre todo, el doctor añadió que necesita evitar el estrés. Nada de trabajo pesado, 0 preocupaciones. Natalia sintió como la doctora profesional que era. Pero cuando estábamos solos, su máscara se deslizó un poco. Mamá, esto se está saliendo de control. No puedes pagar ese tratamiento. Tengo mis propios gastos, los niños, la hipoteca. No te estoy pidiendo nada, susurré. Mi voz salió más débil de lo que quería. Lo sé, pero tampoco puedes seguir así, trabajando, estresándote viviendo solo en esa enorme casa que requiere mantenimiento constante. Ahí estaba de nuevo, la casa. He estado pensando, continuó, acercando su silla. Y creo que ha llegado el momento de tomar decisiones inteligentes para tu propio bien. Sacó unos papeles de su bolso, documentos oficiales, los había traído preparados, como si hubiera estado esperando este momento. Esto es un poder notarial, algo temporal, solo para que pueda ayudarte a gestionar tus asuntos si te pasa algo, tus cuentas, tus documentos, la casa. Mi corazón dio un vuelco. Y esta vez no fue por la enfermedad. No entiendo, hija. ¿Por qué necesitas eso? Porque eres realista, mamá. Tienes 78 años y tu corazón ya no responde bien. Si te pasa algo, ¿quién podrá actuar rápidamente? Piensa en los hijos de tu herencia. Todo debe estar en orden. Ella usó a mis nietos, Sam y Mia. Los mismos niños que apenas me prestaban atención cuando venían, pero que ahora aparecían en su discurso como razones urgentes para firmar. Además, bajó la voz, mirando a su alrededor como si alguien pudiera escuchar. Si vendes la casa y te mudas a un lugar más pequeño y manejable, podrías usar ese dinero para tu tratamiento y vivir tus últimos años con tranquilidad. El año pasado, ella lo dijo así sin filtro. No quiero vender mi casa, Natalie. No estoy diciendo que lo vendas ahora. Solo que tenemos todo preparado por si acaso. Algo en su tono, algo calculado, ensayado. Pero estaba cansada, asustada. Me había desmayado. Mi corazón era una bomba de tiempo. Es solo por seguridad. Mamá, para que pueda ayudarte si no puedes tomar decisiones. ¿Confías en mí, verdad? Esa pregunta era la trampa perfecta. Como decirle que no a la hija por la que sacrificé todo. Como admitir que estaba empezando a dudar de ella. Firmé con la mano temblando y un nudo en la garganta. Firmé ese maldito papel. Natalie sonrió, una sonrisa que debería haberme advertido de todo. Ella metió los documentos en su bolso con movimientos rápidos y eficientes. Perfecto. Ahora descansa. Me encargaré de todo. Esa noche, solo en mi cama de hospital con el sonido de las máquinas pitando a mi alrededor. Recordé algo que había olvidado o que había querido olvidar. 2 semanas antes, cuando Natalie estaba revisando mis documentos importantes, encontró mi anillo de bodas. Ese anillo de oro blanco con un pequeño diamante que mi esposo me puso hace más de 50 años. Mamá, ¿sigues usando esto? Pesa demasiado para tus dedos hinchados. Lo tomó entre sus dedos, evaluándolo como alguien evalúa mercancía. Deberías guardarlo en un lugar seguro. O mejor aún, déjanos venderlo. Podrías obtener unos 500. Te ayudaría con tus gastos. Lo quité esa tarde. Le dije que sí porque necesitaba dinero para la consulta que se acercaba porque ella me convenció de que era lógico. La vi llevárselo. La última pieza física de mi matrimonio, de mi juventud, de cuando alguien me amaba sin pedir nada a cambio. Relegate, mama. Te conseguiré el mejor precio. Nunca vi ese dinero. Cuando le pregunté semanas después,
Me dijo que lo había usado para pagar algunos gastos urgentes míos que ella había cubierto. Nunca especificó cuáles. Ahora, acostada en esa cama de hospital, finalmente entendí lo que estaba pasando. Mi hija no me estaba cuidando. Me estaba despojando lentamente, metódicamente, con la precisión de un cirujano que sabe exactamente dónde cortar, y yo le había dado el escalpelo legal para terminar el trabajo. Me convenció de que era por mi bien mientras planeaba quedarse con todo. Salí del hospital una semana después con una bolsa llena de medicamentos baratos y un papel firmado que me quitaba el control de mi propia vida, aunque aún no lo sabía. Natalie se volvió más presente, pero no de la manera en que una madre desearía. Ella vino a revisar cosas, a mover papeles, a tomar fotos de los rincones de mi casa con su teléfono, solo documentando el estado actual. Mamá, para el seguro. ¿Qué seguro? Nunca lo explicó. Una tarde, llegó con Roger y un hombre a quien presentó como tasador de propiedades. No preguntó si podían entrar. Simplemente lo hicieron. El hombre recorrió mi casa con una tableta, tomando notas, midiendo paredes, evaluando cada rincón como si yo no estuviera allí. Como si ya no fuera mío. Mamá, es solo para tener una idea del valor. Por si acaso. ¿Para qué exactamente? Pero ya no preguntaba porque cada vez que lo hacía, Natalie suspiraba con ese agotamiento que me hacía sentir como una carga. El tasador se fue, dejando un expediente. Natalie lo guardó rápidamente, pero logré ver el número. $350,000. Esa noche, no pude dormir. Mi pequeña casa valía eso. El lugar donde crié a mi hija sola, donde sobrevivía la muerte de mi esposo, donde cada pared guardaba recuerdos que no tenían precio. Los domingos, Natalie empezó a traer a Sam y Mia con más frecuencia. Pero algo había cambiado en la forma en que me trataban. Abuela, ¿es cierto que te mudas pronto?, preguntó Mia mientras jugaba con su teléfono sin siquiera mirarme. ¿Mudars? No, mi amor. ¿Quién te dijo eso? Mamá dijo que ya no puedes cuidar de ti misma. Que te vas a un lugar donde hay enfermeras. Sentí el suelo abrirse bajo mis pies. Miré a Natalie, que estaba haciendo café en mi cocina como si nada. Hija, ¿de qué habla? Oh, mamá, los niños confunden las cosas. Solo mencioné que hay residencias muy agradables para mayores en caso de que las necesites algún día. Pero Mia no había confundido nada. Sus palabras eran demasiado específicas. Sam ni siquiera participó en la conversación. Estaba absorto en su videojuego. Estos eran mis nietos, los hijos para quienes supuestamente tenía que organizar mi herencia. Esa tarde, después de que se fueron, llamé a mi prima Rachel. Necesitaba hablar con alguien que realmente me conociera. Ope, ¿estás bien? Suenas extraña. Le conté todo, los papeles, el tasador, las constantes insinuaciones sobre mudarnos. Rachel guardó un largo silencio. Prima, no me gusta nada esto. Natalie está planeando algo. No digas eso. Ella es mi hija. Solo está preocupada por mí. ¿Preocupada? Una hija preocupada te ayuda con tus medicamentos. No te presiona para que firmes papeles. Ten mucho cuidado, Hope. Mucho cuidado. Pero aún no quería verlo porque aceptar la verdad significaba aceptar que había sacrificado 15 años de mi vida por alguien que solo esperaba que muriera para quedarse con lo poco que tenía. La semana siguiente, Natalie llegó con una nueva carpeta. Sonreía. Pero era esa sonrisa profesional que usaba con sus pacientes. Mamá, encontré la solución perfecta. Mira, eran folletos de residencias para mayores, lugares con nombres bonitos. Jardins del Atardecer Dorado, Villa de la Paz Esperanza. Esta es muy buena. Tiene enfermeras 24 horas, comidas incluidas, actividades recreativas. Y lo mejor de todo, cuesta solo $4,000 al mes. Con lo que obtendríamos de vender la casa, podrías pagar años completos por adelantado y sobraría mucho para tu tratamiento médico. Cada palabra era como una puñalada. No voy a vender mi casa, Natalie. Su sonrisa se endureció. Mama, sé realista. Tienes 78 años, un corazón que falla. ¿Cuánto tiempo más crees que puedes cuidar de este lugar? ¿Y si te caes por las escaleras y nadie te encuentra? Ella estaba usando mi miedo, mi edad, mi enfermedad, todo lo que me hacía vulnerable en una residencia. Estaría segura y cuidada. Podría dormir tranquila sabiendo que estás bien. Pero no era por mí. Nunca fue por mí. Piénsalo, dijo, dejando los folletos sobre mi mesa. No tienes que decidir hoy, pero tampoco puedes seguir negando la realidad. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me permití llorar todo lo que había reprimido, todo lo que no quería admitir. Mi hija me estaba sacando de mi propia casa lentamente, metódicamente,
con argumentos que sonaban razonables para cualquiera que escuchara. Es por tu bien, mamá. Pero cuando el bien de alguien implica despojarlo de todo lo que ama, me senté en mi sillón, el mismo donde la cuné de bebé, donde le enseñé a leer, donde lloramos juntas cuando su papá murió. Y en ese momento, algo en mí comenzó a cambiar. El miedo empezó a transformarse en algo diferente, algo que no había sentido en años. Rabia porque tal vez mi corazón estaba fallando, pero mi dignidad seguía latiendo con fuerza. Ella me convirtió en una carga frente a todos los que me conocían. El cumpleaños de mi hermana Linda fue el día en que todo se hizo público. Ella cumplía 75 años y organizó un almuerzo familiar en su casa. Estaría toda la familia, primos, sobrinos, incluso algunos vecinos cercanos. Natalie insistió en venir a buscarme. No puedes ir sola en transporte público. Mamá, ¿y si te da un mareo? Debería haber visto la trampa. Llegamos tarde. Todos ya estaban sentados alrededor de las mesas en el jardín. El olor a barbacoa y salsa recién hecha llenaba el aire. La música sonaba de fondo. Era una fiesta feliz hasta que Natalie abrió la boca. Perdón por el retraso. Mamá se tardó mucho en prepararse. Ya sabes cómo es. A su edad, todo le toma el triple de tiempo. Risas incómodas. Sandy el calor subir mi cara. Me senté junto a mi prima Rachel, quien me apretó la mano bajo la mesa. Durante la comida, intenté participar en las conversaciones, reírme, ser yo misma, pero Natalie me observaba como un halcón. Cuando conté una anécdota sobre la señora Higgins, me interrumpió. Mamá, ya contaste esa historia 3 veces. ¿Recuerdas? No es cierto. Nunca la había contado allí. Pero todos me miraron con esa expresión, esa mezcla de lástima y incomodidad que la gente pone cuando piensa que estás perdiendo la cabeza. Oh, lo siento, murmuré, bajando los ojos a mi plato. Más tarde, mi sobrina Gabriela preguntó por mi casa, por mi limonero. Antes de que pudiera responder, Natalie intervino. Oh, Gaby, no hablemos mucho de eso. Mamá se pone sentimental. Está en un proceso difícil de aceptar que tiene que dejar ir ciertas cosas. Rachel dejó caer su tenedor con fuerza. ¿De qué cosas tiene que dejar ir, Natalie? Bueno, la casa es enorme para ella sola. Ya hablamos de opciones más manejables, lugares donde pueda ser cuidada y acompañada. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Todos me miraron ahora como si fuera una niña incapaz de tomar sus propias decisiones. ¿Es eso cierto?, preguntó Linda con genuina preocupación. Abrí la boca para hablar, pero Natalie fue más rápida. Mamá todavía está en negación. Es normal. Los ancianos se aferran a sus rutinas incluso si son peligrosas para ellos. Yo, como doctora, lo veo todo el tiempo. Doctora. Usó su título como un arma, como una autoridad incuestionable. Su corazón es muy delicado. No puede estar sola subiendo cosas. Un resbalón y se le rompió el corazón. Por eso estoy buscando lo mejor para ella. Mi hermana Linda asintió, convencida. Qué bueno que te preocupes tanto por tu mamá, Natalie. No todas las hijas son así. Sunny náuseas. Quería gritar que todo era una mentira, que no me estaba cuidando, que me estaba despojando. Pero, ¿quién me creería? Ahí estaba la exitosa doctora preocupada por su pobre madre enferma y obstinada. Y ahí estaba yo, la anciana senil que no aceptaba la realidad. Roger, sentado al otro lado de la mesa, no participaba en la conversación. Miraba su cerveza con una expresión incómoda. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo allí. Tal vez culpa, o quizás solo incomodidad. Después de comer, mientras nosotras las mujeres limpiábamos la cocina, escuché a Natalie hablando con mis primos en el pasillo. Es difícil verla así. Hace unos días, me llamó a las 3 de la mañana por un dolor que resultó ser gases. De nuevo, dejó la estufa encendida toda la noche. Tiene momentos de lucidez, pero también de confusión. Mentiras, todas mentiras, pero dichas con tanta convicción que incluso yo dudé de mi propia memoria por un segundo. Pobre de ella, escuché a alguien decir. Y pobre de ti, Natalie. ¿Qué carga? Carga. Esa palabra me atravesó. Rachel me encontró llorando en el baño. Me abrazó fuerte, sin decir nada porque no había palabras para esto. Te está destruyendo frente a todos, susurró finalmente. Está construyendo una narrativa para que cuando se quede con tu casa, todos piensen que hizo lo correcto. Tenía razón. Natalie estaba tejiendo la historia. Madre senil sacrificó a la hija. Cuando llegara el momento de quitarme todo, nadie cuestionaría nada. Todos dirían, menos mal que Natalie estuvo allí para cuidarla. En el camino de regreso a casa, Natalie conducía tarareando, feliz,
satisfecha con su actuación. La fiesta estuvo bien, ¿verdad, mamá? No respondí. Miré por la ventana las calles de la ciudad que me vio nacer, la ciudad donde construí mi vida, donde enterré a mi esposo, donde crié sola a esta mujer que ahora me trataba como un estorbo. Mama, no te enojes. Solo estoy siendo realista. Alguien tiene que serlo. Cuando llegamos a mi casa, salí del coche sin despedirme. Escuché su voz detrás de mí. Piensa en lo que hablamos. El tiempo se está acabando, mamá. Tu corazón no va a esperar a que estés lista. Cerré la puerta. Me apoyé en ella. Y por primera vez en mi vida, sentí un miedo real hacia mi propia hija porque ya no se escondía. Ya no fingía. La humillación pública había sido su manera de decirme, ya no me importa lo que pienses. Voy a hacer lo que quiera, y todos me van a aplaudir. Pero ella no sabía algo. Que las mujeres de mi generación aprendieron a sobrevivir cosas peores que la traición de una hija, y que cuando no tienes nada que perder, te vuelves peligrosa. Mientras yo agonizaba en el hospital, ella cambió las cerraduras. Todo ocurrió una noche de octubre. Recuerdo la fecha exacta, el 17 de octubre, porque fue el día en que casi muero y el día en que perdí mi hogar. Esa tarde, me sentí extraña, un peso aplastante en el pecho que no se iba con las pastillas. Sudor frío, Marios. Llamé a Natalie 3 veces. No respondió. A las 9 de la noche, el dolor se volvió insoportable. Llamé a la señora Higgins con el último aliento que me quedaba. Señora Ope, Dios mío, no se mueva. Estoy llamando a la ambulancia. Lo siguiente que recuerdo son luces brillantes, voces distantes, el sonido agudo de una sirena y oscuridad. Desperté 3 días después en cuidados intensivos, tubos por todas partes, el pitido constante de las máquinas, una enfermera revisando mis signos vitales. Relogies, señora. Tuvo un infarto severo. Estás estable ahora, pero fue muy grave. Natalie llegó al 4.º día. Ni el primero, ni el segundo, el cuarto. Llevaba gafas oscuras aunque estábamos en el interior. Se sentó junto a mi cama con esa expresión que ya conocía. Preocupación ensayada. Mama, no estés tan susto terrible. ¿Dónde estabas? Mi voz salió ronca. Apenas un susurro. Estaba en un congreso médico en Cancún. Vine tan pronto como pude. Mentira. La señora Higgins me dijo más tarde que la había llamado la misma noche de mi infarto. Natalie decidió no venir. Los días siguientes fueron una neblina de medicamentos para el dolor y soledad. Roger vino una vez, incómodo, con flores que dejó en la mesa sin decir mucho. Los niños nunca aparecieron. Solo la señora Higgins venía a diario. Me traía caldo, me peinaba, me tomaba de la mano. Su hija es doctora, y yo, que apenas terminé la escuela primaria, soy quien la cuida. Qué ironía, ¿verdad, señora Ope? Natalia aparecía de vez en cuando, siempre con prisa, siempre revisando su teléfono, siempre con ese aire de hacer un gran sacrificio. Estuve hospitalizado 12 días. 12 días entre la vida y la muerte. 12 días en los que, como supe después, Natalie estuvo muy ocupada. El día que me dieron de alta, la señora Higgins fue quien me recogió. Natalie tenía una cirugía urgente. Roger ofreció su coche, pero ella lo necesitaba. Llegamos a mi casa al atardecer. El limonero se veía hermoso con la luz dorada del sol. Mis vecinos de Bugambillas asomaron por encima de la cerca. Todo se veía igual hasta que intenté abrir la puerta. La llave no encajaba. Intento nuevo. Nada. Señora Higgins, algo está mal. Ella también lo intentó. La cerradura había sido cambiada. Un frío recorrió mi cuerpo que no tenía nada que ver con el clima. Toc el timbre. Nadie respondió. Golpeé la puerta. Silencio. Esto no puede estar pasando, murmuré, sintiendo que mis piernas fallaban. Lame a Natalie. Ella contestó al cuarto timbrazo. Mamá, ¿qué pasa? No puedo entrar a mi casa. La cerradura. Oh, sí. Mandé a cambiarlas por seguridad. Mientras estabas en el hospital, no podía dejar la casa vulnerable. ¿Y mis llaves? Un silencio. Demasiado largo. Las tengo. Pero mamá, necesitamos hablar. Ya no puedes vivir sola. El infarto fue una clara advertencia. Natalie abrió la puerta. Es mi casa. Mamá, cálmate. No es bueno que te alteres. Mira, ya hablé con un abogado. Con el poder notarial que firmaste, tengo la autoridad para tomar decisiones sobre la propiedad si tu salud está en riesgo. Y claramente, lo está. El mundo se detuvo. La señora Higgins me sostuvo porque literalmente me estaba cayendo.
¿Qué hiciste? Lo que debería haber hecho hace meses. Transferí la casa a mi nombre. Y es legal, mamá. Todo está en orden. Hice lo mejor para ti. No podía respirar. Mi pecho ardía de nuevo. Te encontré un lugar perfecto. Una residencia en la ciudad, limpia, segura, con enfermeras. El primer mes ya está pagado. Puedes mudarte mañana. Natalie, por favor. Esto no es negociable. Mamá, casi te mueres. ¿Quieres que te encuentre en 3 días rígida en el suelo de tu casa la próxima vez? Porque eso es lo que va a pasar. Cada palabra era una bofetada. Pasaré mañana a las 10 para llevarte a conocer tu nuevo hogar. Empaca solo los documentos personales más necesarios. El resto lo manejo yo. Natalie, no puedes hacerme esto. Ya está hecho, mamá. Y en el fondo, cuando pase tu rabieta, me vas a agradecer. Y colgó. Me quedé ahí parado frente a la puerta de mi propia casa. La casa que pagué con 40 años de trabajo. La casa donde enterré mi juventud, mis sueños, mi matrimonio. La señora Higgins lloraba a mi lado. Esto no puede ser legal. No puede. Pero lo era porque firmé. ¿Por qué confía? Porque fui una tonta que creyó que el amor de una madre era correspondido. Esa noche dormí en el sofá de la señora Higgins. Me prestó pijamas, me hizo té de lima, me dejó llorar en su hombro hasta que no me quedaron lágrimas. Mañana vamos a un abogado, me dijo. Esto no va a quedar así. Pero yo sabía la verdad. Natalie era una doctora respetada con recursos. Yo era una anciana enferma que había firmado papeles sin leer bien. ¿Quién me creería? Mi hija me había sacado de mi propia casa mientras yo agonizaba en un hospital. Y lo peor, lo hizo con total frialdad. Como si ya estuviera muerta. Me encerraron como a basura. Pero mi mente nunca estuvo más clara. La nueva residencia Amanecer no tenía nada de nuevo ni de amanecer. Era un edificio gris de 3 pisos en un barrio olvidado con rejas oxidadas y un olor a desinfectante barato que no lograba ocultar otros olores peores. Natalie me dejó en la entrada con 2 maletas. Es temporal, mamá, hasta que te estabilices. Mentora número 1000. Me asignaron una habitación en el segundo piso, de 12 metros cuadrados, que compartía con otra anciana llamada Socorro, que no dejaba de rezar el rosario en voz alta día y noche. Una cama dura, un armario diminuto, una ventana con vista a un estacionamiento. Eso era todo. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Pasaba el tiempo sentada al borde de mi cama, mirando las paredes verdes del hospital, sintiendo como mi alma se apagaba poco a poco. La comida era horrible. Caldo aguado, pollo duro como el pan viejo de su sole. Nada que ver con mi guiso, con mi café de olla y las galletas recién horneadas de la señora Higgins. Natalie venía cada 2 semanas, exactamente 15 minutos, ni más ni menos. Verificaba que estuviera tomando mis medicamentos, firmaba papeles y se iba con una sonrisa de deber cumplido. Ya ves, mamá, aquí estás, a salvo, cuidada. ¿No es mejor que estar sola en esa enorme casa? No respondí. Ya no tenía fuerzas para luchar. Pero entonces conocí al señor Stevens. Era un hombre de 82 años, delgado, con un bigote blanco perfectamente recortado y ojos azules que aún brillaban con inteligencia. Usaba un elegante bastón de madera y siempre vestía una camisa, incluso si solo era para bajar al comedor. Lo conocí una tarde en el pequeño jardín trasero de la residencia. Estaba sentado en un banco viendo pasar las horas sin sentido. ¿Puedo?, preguntó, señalando el espacio junto a mí. Asentí sin muchas ganas. Se sentó con un suspiro, sacó un pañuelo y limpió sus gafas. Odio este lugar, dijo sin preámbulos. Pero supongo que tú también. Algo en su tono me hizo sonreír por primera vez en semanas. Es tan evidente. Señora, tiene el rostro de alguien a quien le robaron la vida. Lo sé porque yo tengo el mismo rostro. Y así comenzó nuestra amistad. El señor Stevens había sido abogado laboralista durante 40 años. Su esposa murió hace 5 años. Su único hijo, un ingeniero exitoso en otro estado, lo puso en la residencia para su propio bien y se quedó con su apartamento. Lo vendió por 4.5 millones. Me da 300 pesos al mes para mis gastos. ¿Sabes cuánto cuesta este lugar? 800. Él paga el resto y se queda con todo lo que sobra. Era mi historia con otros nombres, otros números, pero el mismo guión. Durante las semanas siguientes, el señor Stevens se convirtió en mi confidente. Look, honey, to do. Los 15 años de sacrificio, los préstamos pagados, el poder notarial, mi casa robada. Me escuchó con atención de abogado, tomando notas mentales. Espero que lo que te hicieron sea abuso patrimonial, posiblemente fraude.
Ese poder notarial que firmaste era temporal y específico. No le dio el derecho de transferir propiedades. Pero firmé. Firmaste bajo presión mientras estabas enfermo y vulnerable. Eso se puede combatir. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. También conocí a Lucy, una enfermera de 35 años que trabajaba el turno de noche. Ella era la única empleada que nos trataba como personas y no como muebles. Una mañana temprano, me encontró llorando en el pasillo. No podía dormir. Socorro ronca y el peso de mi pérdida me ahoga. Señora Ope, ¿qué le pasa? Look, honey, to do. Entre lágrimas y rabia contenida, le conté todo. Lucy me apretó las manos. Mi abuela pasó por algo similar. Mi tío le quitó su tierra. Ella murió de tristeza 6 meses después. No dejes que eso te pase a ti. Pero, ¿qué puedo hacer? No tengo dinero para abogados. No tengo fuerzas. Tienes razón. Y tienes testigos. Te he visto. Eres lúcido y claro. Si tu hija dice que está senil, es una mentira. Y eso se puede demostrar. Señor Stevens. Lucy y yo empezamos a encontrarnos en secreto en el jardín durante las noches cuando los demás dormían. Necesitamos documentar todo lo dicho, señor Stevens, cada visita de su hija, cada palabra que dice. Y necesitamos encontrar testigos que confirmen el estado de tu casa, el valor real, las circunstancias de la transferencia. Conozco abogados, añadió, buenos, de esos que luchan por causas perdidas, pero necesitamos construir un caso sólido. Por primera vez en meses, mi cerebro volvió a funcionar. No era la anciana derrotada que Natalie quería que fuera. Yo era Ope, la mujer que sobrevivió a la muerte de su esposo, que crió a una hija sola, que trabajó turnos triples sin quebrarse. Y si pude manejar todo eso, puedo manejar esto. ¿Qué necesito hacer? Pregunté con una voz que no había escuchado en mucho tiempo, una voz firme. El señor Stevens sonrió. Primero, deja de llorar y empieza a documentar. Segundo, contacta a personas que puedan testificar a tu favor. Tercero, hizo una pausa dramática. Haz que tu hija confíe tanto en sí misma que cometa un error. Lucy sacó su teléfono y puedo grabar cuando ella venga, cuando hable, todo lo que necesites. Algo cambió en mí esa noche. El dolor se transformó en determinación, la tristeza en estrategia. Natalie había tomado mi casa, pero no mi dignidad, y mucho menos mi capacidad de luchar. Dejé de llorar y empecé a documentar cada mentira. El señor Stevens me consiguió un pequeño cuaderno. Aquí escribirás todo. Fechas, conversaciones, promesas rotas, todo. Me convertí en detective de mi propia vida. Primera misión, obtener copias de los documentos que firmé. Señor Stevens tenía un contacto en registros públicos que, por 50 pesos, nos consiguió copias del poder notarial y la transferencia de propiedad. Cuando los leímos, el señor Stevens golpeó la mesa con furia contenida. Lo sabía. Este poder era temporal, máximo 6 meses, y solo para la gestión básica médica y bancaria. Nunca dio autoridad para transferir propiedades. Esto es pura fraude. Entonces, ¿puedo recuperar mi casa? Si demostramos que hubo coerción, abuso de confianza y que estabas vulnerable. Sí. Pero necesitamos más que esto. Lucy resultó ser una aliada invaluable. Cuando Natalie vino a visitarme, encontraba razones para organizar los medicamentos, revisar los signos vitales, siempre con su teléfono en el bolsillo grabando. En una de esas visitas, Natalie se quejó al director de la residencia. Mi madre necesita más sedantes. Se pone ansiosa, combativa. No quiere aceptar su realidad. Lucy grabó todo, incluyendo la parte donde Natalie añadió, cuanto menos lúcida esté, mejor para todos. Esas palabras me destruyeron. Pero también me dieron munición. Señor Stevens me enseñó algo importante. El enemigo más peligroso es el que se vuelve demasiado confiado. Natalie piensa que ya ganó. Esa será su perdición. Mi prima Rachel fue la siguiente pieza clave. La llamé desde el teléfono público del residente. Prima, necesito tu ayuda, pero tiene que ser en secreto. Rachel vino a verme una semana después. Ella fingió ser una nueva residente visitando las instalaciones. Nos sentamos en el jardín como dos extraños. Le di instrucciones específicas. Habla con los vecinos de mi antigua casa, especialmente con la señora Higgins, para obtener testimonios sobre cómo vivía mi estado mental, como Natalie me presionaba. Y hay algo más que añadí. Necesito que vayas al notario donde se realizó la transferencia. Pregunta quién estaba presente, qué documentos presentó Natalie si yo estaba allí. Rachel me apretó la mano. Van a devolver la casa de tu primo. Lo juro.
2 semanas después, Rachel regresó con información que lo cambió todo. La señora Higgins dio un testimonio desgarrador. Cómo me encontró desmayada. Cómo Natalie tardó días en venir al hospital. Cómo vio a los hombres cambiando las cerraduras mientras yo agonizaba. El señor Ramírez, mi vecino de toda la vida, confirmó que siempre estaba perfectamente lúcida, que cuidaba de mi casa, pagaba mis cuentas y vivía de manera independiente. Pero lo más importante, Rachel habló con el notario. Espero que tu hija haya presentado el poder notarial y un certificado médico falso que decía que estabas en un estado avanzado de demencia y no podías tomar decisiones. Nunca estuviste presente en la transferencia. Mi sangre hirvió. Un certificado médico falso. Ella, siendo doctora, había falsificado documentos. Eso es un delito grave, dijo el señor Stevens cuando se lo conté. Con esto y las grabaciones, tenemos un caso sólido. Pero necesitábamos una cosa más, que Natalie sincronizara sus propias palabras. El señor Stevens diseñó un plan. Vas a pedirle que venga. Le dirás que estás listo para firmar más papeles, que aceptas todo. La Harris sentir segura. Y luego harás preguntas específicas mientras Lucy graba. Era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad. Lame a Natalie. Fingí una voz débil y derrotada. Hija, necesito verte. Quiero arreglar algunos papeles pendientes sobre la casa. Escuché su sonrisa al otro lado del teléfono. Por supuesto, mamá. Iré el sábado. Me alegra que finalmente estés siendo razonable. Ese sábado, preparé el escenario perfecto. Le pedí al director que nos dejara usar la sala de visitas privada. Mi hija y yo necesitamos privacidad para asuntos legales. Lucy escondió su teléfono detrás de un jarrón en modo de grabación. Cuando llegó Natalie, trajo una nueva carpeta. Seguramente más papeles para firmar. Mamá, te ves mejor. El descanso te está haciendo bien. Trade me IRA. Sonreí como el viejo tonto que ella pensaba que era. Hija, he estado pensando mucho en la casa, en todo. Me alegra que hayas recuperado la cordura. Solo tengo algunas dudas. La casa valía 350,000 pesos, ¿verdad? Más o menos. Pero con las reparaciones que necesitaba, lo vendí por 80. Mentira. El señor Stevens descubrió que ella no lo había vendido. Estaba a su nombre, esperando el momento perfecto. ¿Y dónde está ese dinero? Natalie suspiró con molestia. Mamá, está invertido para tu futuro, para cuando necesites más cuidado. ¿Puedo verlo? Los documentos de inversión. Su rostro cambió. No necesitas ver nada. Yo me encargo de todo. Para eso, me diste el poder. ¿Recuerdas? Sí, pero ese poder era temporal para emergencias médicas. Era para lo que yo consideraba necesario. Su voz se endureció. Mamá, no vamos a empezar con esto otra vez. Es que no entiendo, hija. Trabajé 15 años para pagar tu carrera. ¿Por qué siento que ahora me estás cobrando cada dólar que invertí en ti? El silencio era pesado. Natalie dejó la carpeta sobre la mesa. ¿Quieres la verdad, mamá? Asentí, sintiendo como mi corazón se aceleraba, y luego ella soltó todo lo que necesitaba para destruirla. Preparé el escenario y ella se sintió como la mujer ambiciosa que siempre había sido. Natalie se recostó en la silla, cruzó las piernas y me miró con una frialdad que nunca olvidaré. ¿Quieres la verdad? Está bien. Es hora de que seas realista. Mantov la compostura. Detrás del jarrón, el teléfono de Lucy seguía grabando. Mamá, ya cumpliste tu función. Pagaste por mi carrera. Eso era lo único que realmente necesitaba de ti. Era tu obligación como madre, ¿verdad? Dame las herramientas para tener éxito. Cada palabra era un cuchillo. La casa siempre debería haber sido mía. Soy hijo único. Eventualmente, iba a ser mío. Solo aceleré el proceso. Pero me dejaste sin nada. Mi voz tembló. No tuve que fingirlo. Te dejé con un techo, comida y atención médica. ¿Qué más necesitas a tu edad? ¿Por qué gastar dinero en una anciana que no tiene futuro? Ahí estaba. Lo había dicho con esas mismas palabras. Además, seamos honestos. Viviste tu vida. Criaste a tu hija. Te casaste. Trabajaste. Hecho. Ahora es mi turno de disfrutar lo que me corresponde y mis últimos años. Mis recuerdos en esa casa. Natalie soltó una risa seca. Oh, mamá. Los recuerdos están en tu cabeza, no en 4 paredes. Sopralo. Respire hondo. El señor Stevens me había preparado para esto. Empújala más. Haz que lo suelte todo. Y si no hubiera firmado ese poder, ¿qué habrías hecho? Su sonrisa se torció. Habría encontrado una manera.
Un certificado de demencia no es difícil de conseguir cuando conoces a los médicos. Una firma aquí, otra allá. Mamá, soy doctora. Sé cómo funciona el sistema. Ella acababa de confesar que había falsificado documentos. Pero tú hiciste las cosas más fáciles firmando. Siempre fuiste tan confiada, tan ingenua. Se inclinó hacia adelante. Mira, te voy a contar algo que nunca te he dicho. Esos 15 años trabajaste como un burro para mí. Nunca te lo pedí. Fue tu decisión sacrificarse. Solo acepté el regalo. Era tu educación, tu futuro. Y te agradecí siendo exitosa. Pero no te debo toda mi vida por eso. No voy a ser tu pensión ni tu compañía porque decidiste invertir en mí. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Pero no eran de tristeza. Eran de rabia contenida. Los niños, Sam y Mia. ¿Qué les dijiste sobre mí? La verdad de que eres viejo, que tu mente falla, que es mejor que estés donde te cuidan. Lo entienden. No necesitan una abuela senil en sus vidas. Sí, no. Natalie, estoy perfectamente bien. ¿De verdad? Se rió con crueldad. Entonces, ¿por qué estás encerrada aquí? ¿Por qué firmaste todo lo que te puse delante? ¿Por qué nadie en la familia te defiende? Se levantó, tomó su bolso. Porque todos saben que hice lo correcto. Pobre Natalie cargando a su madre enferma. ¡Qué sacrificio! ¡Qué dedicación! Nadie cuestiona nada. Ella caminó hacia la puerta pero se detuvo. Ah, y sobre el dinero de la casa. No esto invertido para ti. Lo usé como pago inicial para un condominio en la playa en Florida. Roger y yo necesitábamos un lugar para vacacionar. Ya no necesitas vacaciones, mamá. Solo necesitas un lugar para morir en paz. Ella abrió la puerta. Nos vimos en 2 semanas o tal vez 3. Tengo un horario muy apretado. Y se fue. Me senté allí temblando, pero no de miedo, sino de poder. Lucy entró corriendo 2 minutos después. Lo tengo todo. Cada palabra carece de esperanza. El señor Stevens apareció detrás de ella. Había estado escuchando desde el pasillo. Es suficiente. Con esto la hundimos. Rachel también estaba allí. Ella había venido para dar apoyo moral. Lloró de indignación. Esa bruja. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel con su propia madre? Esa noche, en mi habitación compartida con Socorro y sus infinitos rosarios, escuché la grabación completa. Cada palabra venenosa, cada confesión arrogante. Natalie había caído en la trampa perfecta. Su orgullo la había cegado tanto que no vio venir el golpe. El señor Stevens trajo a su contacto. Marshall Connor, un abogado de 60 años, con cabello canoso, cara de bulldog y una reputación de nunca perder casos de abuso patrimonial. Escuchó la grabación en silencio. Cuando terminó, se quitó las gafas y las limpió lentamente. SRA. Esperanza, esto es oro puro. Confesión de fraude, falsificación de documentos médicos, abuso patrimonial agravado, despojo. Tu hija no solo va a perder el caso, puede enfrentar cargos criminales. Criminal. Ella es doctora. Falsificar certificados médicos es un delito grave. Puede perder su licencia profesional, su carrera. Sentí un pequeño destello de duda. Después de todo, ella era mi hija. Pero recordé sus palabras. Una anciana que no tiene futuro. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunté. Con estas pruebas, los testimonios y la documentación que ya hemos recopilado, podemos presentar la demanda esta semana. El proceso legal normal tomaría meses, pero con pruebas tan abrumadoras, puedo solicitar medidas cautelares inmediatas. ¿Qué significa eso? Que podemos congelar la casa, impedir que ella la venda o la hipoteque mientras se resuelve el caso, y con suerte, tener una sentencia en 3 o 4 meses. 3 o 4 meses? Parecía una eternidad. Pero después de lo que pasó, podía esperar. Hagámoslo, dije con una firmeza que no sentía desde hacía años. El señor Stevens sonrió. Ahí está la esperanza que conocía, la que no se rinde. Firmamos los papeles esa misma tarde. La demanda se presentó el lunes siguiente. Y me preparé para la guerra porque Natalie no sabía con quién se había metido. Ella creía que había destruido a una anciana débil. Pero despertó a una leona. La justicia no llegó del cielo. La construí con mis propias manos temblorosas. La notificación legal llegó a las manos de Natalie una mañana de martes. Ella estaba en su oficina cuando el notificador judicial llamó a su puerta. Lo supe porque me llamó 30 minutos después, furiosa como nunca la había escuchado. ¿Qué demonios hiciste, mamá? Su voz temblaba de rabia. Me mantuve tranquilo. El señor Stevens me había preparado para este momento. Recupera lo que es mío, Natalie. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?
Del ridículo por el que me vas a hacer pasar. Soy un profesional respetado. Eres un ladrón y ahora todos lo van a saber. Silencio mortal al otro lado. Vas a arrepentirte de esto. Voy a demostrar que estás demente, que te manipularon, que tengo grabaciones, Natalie, de todo lo que dijiste, de cómo confesaste que falsificaste documentos, de cómo me llamaste una anciana sin futuro. La escuché respirar con dificultad. Luego colgó. El señor Connor había hecho un trabajo impecable. La demanda incluía fraude de despojo, falsificación de documentos de abuso patrimonial agravado y violencia patrimonial contra un anciano. Las medidas cautelares funcionaron. La casa permaneció congelada. Natalie no podía vender, alquilar o hipotecar la casa hasta que el caso se resolviera. Pero lo mejor vino después. Roger me llamó 2 días después de la notificación. Su voz sonaba cansada, avergonzada. Señora Ope, necesito hablar con usted a solas. Nos encontramos en una cafetería cerca de la residencia. Roger tenía profundas ojeras y el cabello desordenado. No era el hombre ordenado que conocía. No sabía nada, dijo antes de sentarse. Lo juro por mis hijos, no sabía cómo te trataba. La casa, los documentos falsos, nada. ¿Cómo es posible? Grano. Vives con ella. Natalie me ocultó todo. Me dijo que habías firmado voluntariamente que estabas feliz en la residencia. Quería creerle. Bajó la mirada. Pero cuando llegó la demanda y leí las acusaciones, la confronté. ¿Y qué dijo? Se volvió loca. Ella gritó que eras un ingrato. Que después de todo lo que hizo por ti, así la pagaste. Le dije, ¿qué hiciste por ella? Ella pagó toda tu carrera. Roger sacó un sobre de su maletín. Encontré esto en su estudio. Documentos que planeaba usar en su defensa, el certificado médico falso que presentó al notario, correos electrónicos donde mencionaba el condominio en Florida usando el dinero de tu casa, todo. Me pasó el sobre. Mis manos temblaban al abrirlo. ¿Por qué me das esto? Porque yo también tengo madre, y si alguien le hiciera a ella lo que Natalie te hizo a ti, querría que pagara. Además, hizo una pausa larga. Sam y Mia se enteraron de todo. Escuchan la grabación presentada en la demanda. ¿Y cómo están? Devastadas. Mia no le habla a su mamá. Sam está en terapia. Les rompió el corazón saber que su abuela los necesitaba. Y creyeron mentiras. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. No tienen la culpa. Lo sé. Por eso quiero que sepas que van a testificar a tu favor si es necesario. Y yo también. Roger se convirtió en un testigo clave. El que había vivido de cerca la transformación de Natalie en una mujer fría y calculadora. El juicio estaba programado para mediados de diciembre, 3 meses desde que presentamos la demanda. La sala estaba llena. Natalie llegó con su abogado, un tipo en un traje caro que parecía más un vendedor que un litigante. Llevaba gafas oscuras como si fuera víctima de algo. Llegué con el señor Stevens a un lado, Lucy al otro, y Rachel detrás de mi pequeño ejército. El juez era un hombre de unos 60 años, de aspecto serio. Primero escuchó la defensa de Natalie. Su abogado intentó pintarme como una anciana senil manipulada por extraños que querían quedarse con mi dinero. Que Natalie había actuado por amor protegiendo mis bienes. Luego fue nuestro turno. El señor Connor presentó las grabaciones. En esa habitación silenciosa, la voz de Natalie resonó como un trueno. Ya cumpliste con tu función. Era tu obligación como madre. No voy a desperdiciar dinero en una anciana que no tiene futuro. Vi cómo Natalie se hundía en su silla. Como su abogado cerró los ojos, resignado. Luego vinieron los testimonios. La señora Higgins lloró, contando cómo me encontró desmayado. El señor Ramírez confirmó mi lucidez mental. Rachel narró las manipulaciones sistemáticas. Pero el golpe final fue Roger. Presentó los documentos. Natalie escondió el certificado médico falso con la firma falsificada de un colega. Los correos electrónicos sobre el condominio en Florida. Todo. Mi esposa no actuó por amor, dijo Roger con voz firme. Actuó por ambición. Y lo peor es que destruyó a la única persona que realmente la amaba sin condiciones. Natalie intentó hablar. Ella tartamudeó algo sobre malentendidos, sobre malas interpretaciones. El juez levantó la mano. Suficiente. Mia y Sam estaban en la habitación. Mia lloró en silencio. Sam me miró con una mezcla de vergüenza y tristeza. Después de 2 horas de presentar pruebas, el juez se retiró a deliberar. Regresó 30 minutos después. He revisado cuidadosamente todas las pruebas presentadas. Las grabaciones, los testimonios, los documentos, y mi veredicto es claro. Sentí que mi corazón salía de mi pecho.
La casa se devuelve a su legítima propietaria, la señora Ope Mendoza García. Además, el demandado debe pagar una indemnización por daños morales de 50,000 pesos más los gastos médicos que la señora Ope tuvo que cubrir sola durante este periodo. No podía creer lo que estaba escuchando. Además, he ordenado una investigación criminal por falsificación de documentos médicos. El caso será remitido a la fiscalía correspondiente. Natalie se levantó de un salto. Esto es injusto. Ella me manipuló. Solo quería protegerla. El juez la miró con severidad. Draw. Salazar, lo sugiero que guard silencio. Tus propias palabras te condenaron. Y así, en esa fría sala del tribunal, recuperé mi vida. No solo recuperé mi casa, le enseñé el significado de perderlo todo. La sentencia cayó como un martillo sobre la vida perfecta de Natalie, y yo estuve allí para ver cómo se desmoronaba pieza por pieza. Lo primero fue su reputación. El caso se filtró a los medios, no con todos los detalles, pero sí con suficientes. El doctor despojó a su madre enferma de sus bienes. Los titulares fueron implacables. Sus colegas en el hospital se enteraron. Los murmullos comenzaron en los pasillos. Los pacientes empezaron a cancelar citas. ¿Quién quiere ser tratado por un médico capaz de hacerle eso a su propia madre? La dirección del hospital le pidió que se tomara un tiempo libre. Eufemismo elegante para no queremos tu escándalo aquí. La investigación criminal avanzó rápido. El colega cuya firma falsificó en el certificado médico presentó cargos. El Consejo Médico abrió un proceso de revisión de su licencia profesional. Natalie, la exitosa cardióloga, la profesional respetada, se estaba derrumbando. Pero lo que más le dolió fue perder a su familia. Roger pidió el divorcio 2 semanas después del juicio. Me dijo cuando vino a ayudarme a mudarme de nuevo a mi casa, no puedo continuar con alguien capaz de esto. Los valores que pensé que compartíamos nunca existieron. ¿Y los niños? ¿Están conmigo? Natalie puede verlos, pero con supervisión. Ellos lo pidieron. El día que regresé a mi casa fue agridulce. La propiedad estaba intacta, pero se sentía vacía y fría, como si meses de abandono le hubieran robado el alma. El señor Stevens, Lucy, Rachel y la señora Higgins me ayudaron a limpiar, ventilar, devolverle la vida. Roger trajo los muebles que Natalie había sacado. Sam y Mia también vinieron a ayudar. Abuela, perdónanos. Mia lloró en mis brazos. Creímos sus mentiras. Pensamos que tú, mi niña, también eres víctima. Ella engañó a todos. Fue Sam quien me contó lo peor. O tal vez lo mejor, dependiendo de cómo lo veas. Mamá tuvo que vender el condominio en Florida. Necesitaba dinero para pagar tu compensación y a sus abogados. Perdió todo lo que había invertido. La justicia poética en su máxima expresión. El lugar que compró con el dinero de mi casa, el símbolo de su traición, tuvo que venderlo para pagarme. Un mes después del juicio, Natalie intentó visitarme. Llegó sola sin previo aviso a media tarde. La vi desde la ventana. Parecía destruida. Cabello delgado, ropa desaliñada, arrugada. Ya no era la doctora ordenada y exitosa. Ella tocó el timbre. No abrí de inmediato. La dejé esperar. Cuando finalmente abrí la puerta, ella se quedó de pie allí, sin saber qué decir. Mamá, ¿yo qué quieres, Natalie? Perdón. Necesito que me perdones. Perdí todo. Mi trabajo, mi matrimonio, mis hijos me odian. No tengo nada. Esas palabras, las mismas que podría haber dicho hace meses. Y vienes buscando perdón porque lo necesitas, no porque realmente lo sientas, lloró. Lágrimas reales esta vez sin cálculo detrás. No sé qué me pasó. Ambición, dinero, querer darle a mis hijos lo que no tuve. Me perdí en el camino. Tenías todo, Natalie. Una madre que se mató trabajando para ti. Una educación que abrió todas las puertas, pero no fue suficiente. Lo sé. Y ahora lo perdí todo. La miré, realmente la miré, y vi a una mujer rota, pero no sentí el impulso de abrazarla, de consolarla como lo habría hecho antes, porque algunas heridas son demasiado profundas. Natalie, durante meses me pregunté qué hice mal, cómo fallé como madre para que llegaras a esto. Pero ahora entiendo que no fue mi culpa. Te di amor incondicional. Elegiste convertirlo en una transacción comercial. Mamá, por favor. No te voy a negar el perdón, pero tampoco voy a olvidar. Puedes continuar con tu vida. Reconstruye lo que destruiste, pero no esperes que esté allí para levantarte cada vez que caigas. Sacó algo de su bolso. Una llave. Es de la casa. La última copia que me quedaba. Lo tomé. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que si me hubieras pedido ayuda,
Si me hubieras sido honesta sobre tus problemas de dinero, habría encontrado la manera de ayudarte porque así es como las madres aman sin condiciones. Lo sé, susurró. Por eso duele más. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Los niños quieren verte. Roger dice que está bien. Diles que los espero el domingo para el almuerzo. Voy a hacer un asado. Ella asintió y se fue, caminando lentamente, encorvada como si llevara el peso del mundo. ¿Sentí lástima? Sí. Después de todo, ella era mi hija. ¿La perdón completamente? No, porque el verdadero perdón toma tiempo y algunas traiciones dejan cicatrices permanentes. Esa noche, sentado en mi sala de estar con una taza de chocolate caliente entre mis manos, miré a mi alrededor. Mi casa, mi hogar recuperado. El señor Stevens había muerto 2 semanas después del juicio. Su corazón simplemente se detuvo mientras dormía. Pero murió feliz sabiendo que había ayudado a ganar una última batalla. Lucy seguía visitándome. Ya no era mi enfermera. Era mi amiga. Rachel venía cada semana con donas y chismes del vecindario. La señora Higgins seguía dejando platos de comida en mi puerta, aunque ya no los necesitaba. Había perdido meses de mi vida. Había sufrido traiciones que nunca imaginé. Pero también encontré algo que no sabía que tenía. Fuerza, dignidad, la capacidad de levantarse cuando todo parecía perdido. Natalie tomó mi casa por un tiempo, pero yo le quité algo a ella. Nunca podrá recuperarse. Su paz. Porque ahora vivirá el resto de su vida sabiendo que destruyó a la única persona que la amó sin pedir nada a cambio. Y que eso es verdadera justicia poética. A mis 78 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse y nunca es demasiado pronto para cosechar lo que siembras. Han pasado 6 meses desde el juicio. 6 meses en los que mi vida se reconstruyó de maneras que nunca imaginé. Mi casa se llenó de vida otra vez. No de la manera que esperaba, sino de una manera más auténtica, más real. Los domingos se volvieron sagrados. Sam y Mia vienen a comer. Les enseño a hacer galletas a mano. Les cuento historias de cuando su mamá era una niña, las buenas historias antes de que la ambición la consumiera. Abuela, ¿por qué mamá cambió tanto? Mia me preguntó una tarde mientras mezclábamos la masa. A veces, el éxito de mi chica nos hace olvidar de dónde venimos. Tu mamá se perdió en el camino. Pero eso no significa que no pueda encontrarse de nuevo. ¿Crees que lo hará? Eso depende de ella. Ya hice mi parte. Roger también viene de vez en cuando. Se siente culpable por no haber visto las señales, pero no le guardo rencor. Asaré Hope. Si lo hubiera sabido, basta, hijo. Lo importante es que estuviste allí cuando importaba. Eso vale más que cualquier disculpa. Con la compensación que pagó Natalie, finalmente pude costear mi tratamiento médico completo. Los medicamentos que realmente necesito, chequeos regulares, una vida digna. Todavía trabajo, pero ahora por elección, no por necesidad. Vendo mis pasteles los fines de semana porque me gusta, porque es mi tradición. La gente del vecindario dice que son los mejores de los suburbios. La señora Higgins y yo nos volvimos inseparables. Compartimos cafés por las tardes, nos reímos de las telenovelas, nos acompañamos en silencio. Asaré. Espero, eres la mujer más valiente que conozco. No fui valiente, Asaré Higgins. Simplemente dejé de tener miedo. Y es verdad. Durante años, viví con miedo de molestar al pedir, reclamar lo que era mío. El miedo de que mi hija dejara de amarme si no era la madre sacrificada perfecta. Pero ese miedo casi me mata. Literalmente. Ahora vivo de manera diferente. Con la cabeza en alto, sabiendo que mi valor no está en lo que puedo dar, sino en quién soy. Natalie está reconstruyendo su vida lentamente. Consiguió un trabajo en una clínica más pequeña con un salario mucho más bajo. El proceso penal terminó con libertad condicional y servicio comunitario. Perdió su licencia por 2 años. La veo de lejos a veces. Nos cruzamos en el mercado de la calle. Nos saludamos con un asentimiento de cabeza. Nada más. ¿La amo? Sí. Ella es mi hija. Eso no cambia. ¿Confío en ella? No. Y quizás nunca lo haga completamente de nuevo. ¿La necesito? Ya no. Y esa fue la revelación más liberadora de todas. Un día, 3 meses después del juicio, llegó una carta a mi puerta. Era de Natalie, escrita a mano, no impresa. Páginas y páginas de disculpas, de reconocimiento del dolor. Mamá, no espero que me perdones. Ni siquiera estoy seguro de merecerlo. Pero necesito que sepas que cada día cargo con lo que hice. No por la sentencia del juez, sino por la sentencia de mi propia conciencia. Destruí lo más valioso que tenía por cosas que no valen nada. El condominio,
El dinero, el prestigio. Todo se ha ido, pero tú sigues ahí, y yo estoy aquí solo con mis decisiones. Tal vez algún día pueda mirarte a los ojos sin sentir esta vergüenza que me devora por dentro. Mientras tanto, solo quiero que seas feliz, que vivas en paz en la casa que siempre fue tuya. Tu hija que aprendió la lección más dura. Guardé esa carta en el cajón donde guardo mis tesoros. No lo tiré porque el perdón es un proceso, no un evento. El limonero en mi patio floreció este mes. El señor Stevens me dijo una vez, los árboles que sobreviven a las tormentas más fuertes son los que dan los frutos más dulces. Tenía razón. Esta historia, mi historia, no se trata solo de una casa recuperada o de una hija que traicionó. Se trata de encontrar fuerza cuando pensabas que no te quedaba ninguna. Se trata de saber que tu dignidad no depende de cuánto des, sino de cuánto respetes quién eres. Se trata de entender que el verdadero amor nunca humilla, nunca despoja, nunca destruye. Y se trata de aprender que a veces las familias que elegimos son más fuertes que las familias de sangre. Hoy, a mis 78 años, con mi corazón débil, pero mi espíritu inquebrantable, vivo cada día como un regalo. Cuido de mis geranios, preparo mi café, saludo a mis vecinos, abrazo a mis nietos. Y cuando me siento en mi sala de estar en ese sillón donde acuné a la bebé Natalie, ya no siento dolor. Siento paz. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Tu valor, tu dignidad, tu derecho a ser tratado con respeto. Esas cosas que nadie puede robar a menos que tú lo permitas. Y ya no permito nada. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si alguna vez sentiste que diste todo por alguien que no lo valoró, o si conoces a alguien que está pasando por algo similar, déjame un comentario contándome tu experiencia. Me encantaría saber de qué parte del mundo me estás escuchando. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para volver a florecer. Dale me gusta a este video si crees que la esperanza hizo lo correcto. Suscríbete al canal para más historias reales que necesitan ser contadas y comparte esto con alguien que necesite escuchar que sí, puedes salir adelante. Porque a veces las mejores victorias no son las que vienen fáciles. Son aquellas que construyes con tus propias manos temblorosas. Hasta la próxima historia y recuerda, tu vida es tuya. Defiéndela. Fa.